Nunca olvidaré aquella tarde de marzo cuando conocí a mi suegra, doña Carmen. El aire estaba cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo, y yo, ingenuo de mí, pensaba que era solo por los nervios de conocer a la familia de mi novia, Lucía. Lucía y yo llevábamos saliendo 6 meses, y ella insistió en que ya era hora de que conociera a sus padres. Mi mamá está ansiosa por conocerte, Alejandro, me dijo con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, parecía más una mueca de preocupación. Debí haber notado las señales de advertencia, pero estaba demasiado enamorado para ver más allá de mi propia felicidad. Llegamos a la casa de sus padres en un barrio tranquilo de Madrid. Era una casa bonita, de 2 pisos, con un jardín bien cuidado que hablaba de horas de dedicación. Lucía tocó el timbre y, mientras esperábamos, me ajusté la camisa por enésima vez. Tranquilo, me susurró, apretando mi mano. Todo va a salir bien. La puerta se abrió y ahí estaba ella, doña Carmen. Alta, elegante, con el pelo perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenidos, dijo, y nos hizo pasar con un gesto que parecía más una orden que una invitación. El interior de la casa era tan impecable como el exterior. Cuadros caros adornaban las paredes, y el aroma a comida recién hecha flotaba en el aire. Don Manuel, el padre de Lucía, nos saludó desde el sofá con una sonrisa genuina que contrastaba con la frialdad de su esposa. Así que tú eres Alejandro, dijo doña Carmen, mirándome de arriba abajo como si fuera un objeto en una subasta. Lucía nos ha hablado mucho de ti. Es un placer conocerlos al fin, respondí, tratando de sonar seguro. Lucía también me ha hablado mucho de ustedes. Espero que cosas buenas, comentó don Manuel con una risa afable. Por supuesto, dije, agradecido por su calidez. Nos sentamos en el salón, y doña Carmen comenzó su interrogatorio. Cada pregunta parecía diseñada para exponerme, para encontrar mis debilidades. ¿En qué trabajas, Alejandro? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Respondí lo mejor que pude, pero con cada respuesta, su ceño se fruncía un poco más. La cena no fue mejor. Doña Carmen había preparado un cocido madrileño que olía delicioso, pero cada bocado se me hacía difícil de tragar bajo su mirada escrutadora. Los comentarios pasivo-agresivos no se hicieron esperar. Vaya, Alejandro, comes bastante rápido. En esta familia valoramos los modales en la mesa, dijo con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. Mamá, por favor, intervino Lucía, notando mi incomodidad. Solo digo lo que veo, hija. Es importante que tu novio sepa cómo nos comportamos aquí. Don Manuel intentaba suavizar la situación con comentarios sobre el fútbol y el tiempo, pero era como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Después de lo que pareció una eternidad, la cena terminó. Lucía se ofreció a ayudar a su padre con los platos, dejándome solo con doña Carmen en el salón. El silencio era ensordecedor. Alejandro, dijo finalmente, su voz cortante como un cuchillo. Voy a ser directa contigo porque creo que es lo mejor. Me preparé para lo peor, pero nada podría haberme preparado para lo que vino después. Estás muy feo y débil, soltó sin más preámbulos. No sirves para mi hija. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras se me atascaron en la garganta. Lucía merece a alguien mejor, continuó, implacable. Alguien con más presencia, más fuerte, más, todo. Tú simplemente no das la talla. Quería defenderme, decirle que el amor no se mide por la apariencia física o la fuerza, que Lucía me quería por quien era. Pero las palabras no salían. Me quedé allí, paralizado, mientras ella seguía su diatriba. He visto cómo la miras, cómo te comportas. Eres débil de carácter. Mi hija necesita a alguien que pueda protegerla, que pueda darle el futuro que se merece. Tú, con tu trabajo mediocre y tu falta de ambición, solo la arrastrarás hacia abajo. Cada palabra era como una puñalada. Sentía que me hundía en el sillón, deseando que me tragara la tierra. Te lo digo por tu bien y por el de Lucía. Termina esta relación antes de que se vuelva más seria. Ahórrale el disgusto a mi hija y la vergüenza a esta familia. En ese momento, Lucía y su padre volvieron al salón.
Doña Carmen cambió su expresión en un instante, volviendo a su máscara de cordialidad forzada. Yo me quedé allí, aturdido, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El resto de la noche pasó en una nebulosa. Me despedí mecánicamente, besé a Lucía en la mejilla, y salí de esa casa sintiéndome como un hombre derrotado. En el camino a casa, en el metro, las palabras de Doña Carmen resonaban en mi cabeza. Estás muy feo y débil. No sirves para mi hija. Me miré en el reflejo de la ventana del vagón. ¿Era realmente tan poco atractivo? ¿Tan débil? Las dudas comenzaron a corroer mi mente como ácido. Llegué a mi pequeño apartamento en Lavapiés y me desplomé en la cama. No podía dormir. Repasaba una y otra vez cada momento de la noche, buscando dónde me había equivocado, qué había hecho para merecer tal desprecio. El teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía: lo siento mucho por lo de hoy. Mi madre puede ser difícil a veces. Te quiero. Esas dos últimas palabras deberían haberme reconfortado, pero solo aumentaron mi angustia. ¿Cómo podía quererme si era tan inadecuado como su madre había señalado? Esa noche fue la primera de muchas en las que el insomnio se convirtió en mi compañero. Las palabras de Doña Carmen se habían clavado en mi mente como espinas, y sabía que extraerlas no sería fácil. Lo que no sabía en ese momento era que ese encuentro fatal sería solo el comienzo de una batalla que pondría a prueba no solo mi relación con Lucía, sino mi propia valía como persona. Mientras miraba al techo, con la ciudad de Madrid despertando lentamente fuera de mi ventana, me preguntaba cómo enfrentaría el día siguiente. ¿Cómo miraría a Lucía a los ojos sabiendo lo que su madre pensaba de mí? ¿Cómo podría seguir adelante con nuestra relación bajo la sombra de esa desaprobación tan brutal? Las primeras luces del amanecer se colaban por la ventana cuando finalmente el agotamiento me venció. Pero incluso en mis sueños, la voz de Doña Carmen me perseguía, recordándome una y otra vez que, a sus ojos, yo no era más que un error en la vida de su hija. Los días que siguieron a aquel fatídico encuentro con Doña Carmen fueron un torbellino de emociones y dudas. Cada mañana, me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para enfrentarme a la cruda realidad. Las palabras de mi suegra eran reales, y su efecto en mí era devastador. El lunes siguiente, me arrastré fuera de la cama con el peso del mundo sobre mis hombros. Me miré al espejo del baño y, por primera vez en mi vida, me vi a través de los ojos de otra persona. ¿Era realmente tan feo como Doña Carmen había insinuado? Mis ojos marrones, que Lucía solía decir que eran cálidos y expresivos, ahora me parecían apagados y sin vida. Mi cabello, un poco rebelde, que antes consideraba parte de mi encanto, ahora me parecía descuidado y poco atractivo. Salí de casa rumbo al trabajo, un pequeño estudio de diseño gráfico en el barrio de Malasaña. Durante el trayecto en metro, no pude evitar comparar mi reflejo en las ventanas del vagón con el de otros pasajeros. Cada hombre que veía me parecía más alto, más fuerte, más atractivo. Cualquiera de ellos sería mejor para Lucía, pensé con amargura. En el trabajo, me costaba concentrarme. Mis compañeros notaron que algo andaba mal, pero ¿cómo explicarles que mi suegra había destrozado mi autoestima con unas pocas palabras? María, mi jefa, se acercó a mi escritorio cerca del mediodía. Alejandro, ¿está todo bien? Te noto distraído, preguntó con genuina preocupación. Sí, todo bien, mentí, forzando una sonrisa. Solo estoy un poco cansado. María me miró escéptica, pero no insistió. Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme, dijo antes de volver a su oficina. Durante el almuerzo, revisé mi teléfono. Había varios mensajes de Lucía. Buenos días, amor. ¿Cómo estás? ¿Quieres que nos veamos esta tarde? Alejandro, ¿está todo bien? No has respondido a mis mensajes. La culpa se sumó a mi ya creciente ansiedad. No había tenido el valor de hablar con ella sobre lo sucedido con su madre. ¿Cómo podría explicarle el dolor que sentía sin ponerla en una posición incómoda entre su pareja y su familia? Finalmente, le respondí, perdona, he estado ocupado. Esta tarde tengo que quedarme hasta tarde en el trabajo. Hablamos mañana. Otra mentira. La verdad era que no me sentía capaz de enfrentarme a ella,
de mirarla a los ojos sin que las palabras de su madre resonaran en mi cabeza. El resto de la semana transcurrió de manera similar. Me sumergí en el trabajo, usando proyectos y plazos de entrega como excusa para evitar a Lucía. Por las noches, me quedaba despierto hasta altas horas, dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez cada detalle de aquella cena. Fue el viernes cuando Lucía finalmente perdió la paciencia. Me llamó justo cuando salía del trabajo. Alejandro, ¿qué está pasando? Su voz sonaba preocupada y un poco molesta. Llevas toda la semana evitándome. ¿He hecho algo mal? Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ella pensaba que había hecho algo mal, cuando en realidad era yo quien se sentía inadecuado. No, Lucía, tú no has hecho nada mal, respondí con un nudo en la garganta. Es solo que necesito hablarte de algo importante. ¿Podemos vernos mañana? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Claro, dijo finalmente. Ven a casa mañana por la tarde. Mis padres no estarán. La mención de sus padres hizo que mi estómago se revolviera, pero acepté. Era hora de enfrentar la situación. El sábado llegó demasiado pronto. Me presenté en casa de Lucía con el corazón en un puño. Ella me recibió con un abrazo que no pude corresponder con el mismo entusiasmo. Nos sentamos en el sofá del salón, el mismo donde días atrás su madre me había destrozado con sus palabras. Lucía me miraba expectante, sus ojos verdes llenos de preocupación. ¿Qué está pasando, Alejandro?, preguntó suavemente. Has estado actuando raro desde que conociste a mis padres. ¿Pasó algo? Tomé una respiración profunda. Era ahora o nunca. Lucía, tu madre, ella me dijo algo después de la cena, comencé, las palabras saliendo con dificultad. Cuando nos quedamos solos, me dijo que estoy muy feo y débil. Que no sirvo para ti. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, una mezcla de shock e incredulidad en su rostro. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Mi madre nunca diría algo así, dijo, negando con la cabeza. Su reacción me dolió más de lo que esperaba. No me creía. O peor aún, no quería creerme. Es verdad, Lucía, insistí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Me dijo que terminar nuestra relación antes de que se vuelva más seria. Que solo te arrastraría hacia abajo. Lucía se levantó del sofá, paseando por la sala con agitación. No, debe haber algún malentendido. Mi madre puede ser exigente, pero nunca sería tan cruel. Sus palabras, aunque no intencionadas, fueron como un puñal. No solo tenía que lidiar con el rechazo de su madre, sino que ahora mi propia novia dudaba de mí. ¿Crees que me inventaría algo así?, pregunté, la frustración y el dolor evidentes en mi voz. Lucía se detuvo, mirándome con una mezcla de confusión y tristeza. No creo que te lo inventes. Pero tal vez malinterpretaste algo. Mi madre puede ser directa a veces, pero no pude soportarlo más. Me levanté, las lágrimas finalmente corriendo por mis mejillas. No malinterpreté nada, Lucía. Fueron sus palabras exactas. Estás muy feo y débil. No sirves para mi hija. ¿Cómo se puede malinterpretar eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía me miraba, dividida entre la lealtad a su madre y el amor que sentía por mí. Podía ver el conflicto en sus ojos, y eso solo aumentaba mi dolor. Alejandro, yo no sé qué decir, murmuró finalmente. Necesito hablar con mi madre sobre esto. Debe haber una explicación. Sus palabras, aunque comprensibles, me hirieron profundamente. ¿Una explicación? ¿Qué explicación podría justificar tal crueldad? Haz lo que tengas que hacer, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Pero Lucía, tienes que entender que esto ha cambiado las cosas. No puedo fingir que no pasó nada. Salí del apartamento sintiéndome más solo que nunca. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, la ciudad que tanto amaba y que ahora parecía burlarse de mi dolor. Pasé frente a la Plaza Mayor, donde Lucía y yo habíamos tenido nuestra primera cita. El recuerdo, antes dulce,
ahora estaba teñido de amargura. Los días siguientes fueron un infierno. Lucía me llamaba y enviaba mensajes constantemente, pero yo no tenía fuerzas para responder. ¿Qué podría decirle? ¿Que su madre tenía razón y que yo no era lo suficientemente bueno para ella? En el trabajo, mi rendimiento se desplomó. María, preocupada, me llamó a su oficina el miércoles siguiente. Alejandro, no puedo seguir ignorando esto, dijo con firmeza pero con comprensión. Algo te está afectando y está impactando tu trabajo. ¿Qué está pasando? Por un momento, consideré mentir nuevamente. Pero estaba cansado de cargar con todo yo solo. Así que, para mi propia sorpresa, me derrumbé. Le conté todo a María, la cena, las palabras de doña Carmen, mis dudas, el conflicto con Lucía. María me escuchó en silencio, ofreciéndome un pañuelo cuando las lágrimas comenzaron a caer. Cuando terminé, se quedó pensativa por un momento. Alejandro, comenzó con suavidad, lo que has vivido es una forma de abuso emocional. Las palabras de tu suegra son inaceptables, y el hecho de que Lucía dude de ti solo empeora la situación. Sus palabras me sorprendieron. ¿Abuso emocional? Nunca lo había visto de esa manera. Pero tal vez tenga razón, murmuré. Tal vez no soy lo suficientemente bueno para Lucía. María negó con la cabeza enérgicamente. Eso es exactamente lo que ella quiere que pienses. Pero piensa en esto, Lucía te eligió a ti, ¿no? Ella ve algo en ti que su madre no puede o no quiere ver. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad que me rodeaba. Era cierto, Lucía me había elegido a mí. Nos amábamos. ¿Cómo podía dejar que las palabras de una persona, por más que fuera su madre, destruyeran eso? Necesitas hablar con Lucía, continuó María. Pero esta vez, no desde un lugar de duda o inseguridad. Habla con ella como el hombre que eres, el hombre que ella eligió. Y si ella no puede entender el daño que te han causado, entonces tal vez tengas que reconsiderar la relación. Salí de la oficina de María con una mezcla de emociones. Por un lado, me sentía validado. Por otro, la idea de posiblemente perder a Lucía me aterrorizaba. Pero María tenía razón. No podía seguir así. Esa noche, después de mucho pensarlo, le envié un mensaje a Lucía: necesitamos hablar. Mañana, después del trabajo. Es importante. Su respuesta llegó casi instantáneamente. De acuerdo. Te estaré esperando. Esa noche apenas dormí, repasando en mi mente lo que le diría. Cuando llegó el momento de encontrarnos, sentía una mezcla de nervios y determinación. Lucía me esperaba en un pequeño café cerca de mi trabajo. Al verme, se levantó para abrazarme, pero me mantuve distante. Necesitaba mantener la claridad mental para esta conversación. Lucía, comencé una vez que nos sentamos, estas últimas semanas han sido un infierno para mí. Las palabras de tu madre me han afectado más de lo que puedo expresar. Pero lo que más me ha dolido es tu reacción. Ella intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerla. Déjame terminar, por favor. Entiendo que es tu madre y que es difícil creer que pueda ser tan cruel. Pero necesito que entiendas que lo que pasó fue real, y que me ha hecho cuestionar no solo mi valor, sino también nuestra relación. Lucía me miraba con lágrimas en los ojos. Alejandro, lo siento tanto. Hablé con mi madre y ella admitió lo que dijo. Dice que lo hizo porque cree que es lo mejor para mí, pero eso no lo justifica. No tienes idea de cuánto lo siento. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida, pero también abrieron nuevas preguntas. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. ¿Crees que tu madre tiene razón? ¿Crees que no soy lo suficientemente bueno para ti? Lucía tomó mis manos entre las suyas, mirándome directamente a los ojos. Alejandro, te amo. Te elegí a ti por quien eres, no por lo que mi madre o cualquier otra persona piense de ti. Eres el hombre más maravilloso que he conocido, y me duele profundamente que las palabras de mi madre te hayan hecho dudar de eso. Sentí como si un peso se levantara de mis hombros, pero sabía que esto era solo el comienzo. Te amo también, Lucía, dije.
Pero necesito saber que estás de mi lado en esto. No puedo seguir en una relación donde sienta que tengo que probar constantemente mi valor. Lucía asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo entiendo. Y te prometo que estaré a tu lado. Hablaré con mi madre, le dejaré claro que su comportamiento es inaceptable. No permitiré que te trate así nunca más. Nos abrazamos, allí en medio del café, sin importarnos las miradas de los demás clientes. Sabía que teníamos un largo camino por delante. La sombra de las palabras de doña Carmen seguiría ahí por un tiempo, y reconstruir mi autoestima no sería fácil. Pero por primera vez en semanas, sentí esperanza. Mientras salíamos del café, tomados de la mano, me di cuenta de que esta experiencia, por dolorosa que fuera, también me había enseñado algo valioso. Había aprendido la importancia de valorarme a mí mismo, de no permitir que las opiniones de otros definieran mi valía. El camino hacia la sanación sería largo, pero al menos ahora sabía que no lo recorrería solo. Con Lucía a mi lado, enfrentaría cualquier obstáculo que se presentara, incluida la desaprobación de su madre. Porque al final del día, lo que realmente importaba era lo que Lucía y yo sentíamos el uno por el otro, no las expectativas o prejuicios de los demás. Las semanas que siguieron a mi conversación con Lucía en el café fueron un torbellino de emociones y cambios. Aunque habíamos aclarado las cosas entre nosotros, las palabras de doña Carmen seguían resonando en mi mente como un eco persistente. Estás muy feo y débil. No sirves para mi hija. Era como si hubiera plantado una semilla de duda en mi interior, una semilla que ahora luchaba por no dejar crecer. Decidí que era hora de tomar acción. No podía permitir que esos pensamientos negativos siguieran controlando mi vida. Una mañana de sábado, me levanté con una determinación renovada. Me miré al espejo y, en lugar de buscar defectos, me propuse ver potencial. Vamos, Alejandro, me dije a mí mismo. Es hora de demostrarle a todos, especialmente a ti mismo, de qué estás hecho. Ese mismo día, me inscribí en un gimnasio local. Nunca había sido particularmente atlético, pero pensé que el ejercicio no solo me ayudaría a sentirme más fuerte físicamente, sino que también podría mejorar mi confianza. El primer día fue un desafío. Miré a mi alrededor y vi a hombres musculosos levantando pesas que yo apenas podía mover. Por un momento, la voz de doña Carmen volvió a resonar en mi cabeza, burlándose de mi debilidad. Pero entonces recordé las palabras de Lucía, te amo por quien eres. Respiré hondo y me acerqué a uno de los entrenadores. Hola, soy nuevo aquí, le dije. ¿Podrías ayudarme a crear una rutina? El entrenador, un hombre llamado Javier, me sonrió amablemente. Claro, empecemos por lo básico. ¿Cuál es tu objetivo? Dudé por un momento. ¿Cuál era realmente mi objetivo? ¿Ser más fuerte? ¿Más atractivo? ¿Demostrarle algo a doña Carmen? Quiero sentirme mejor conmigo mismo, respondí finalmente. Javier asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Ese es el mejor objetivo que podrías tener. Vamos a trabajar en ello. Durante las siguientes semanas, me sumergí en una rutina de ejercicios. Al principio, cada sesión era una lucha. Mis músculos protestaban, y había días en los que quería rendirme. Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba por qué estaba haciendo esto. No era por doña Carmen, ni siquiera por Lucía. Era por mí. Paralelamente al ejercicio físico, decidí trabajar en mi apariencia de otras maneras. Fui a una peluquería y pedí un cambio de look. El peluquero, un hombre llamado Miguel, me escuchó atentamente mientras le explicaba que quería un cambio, pero sin dejar de ser yo mismo. Entiendo perfectamente, dijo Miguel mientras examinaba mi cabello. Vamos a realzar tus rasgos naturales, no a cambiarlos. Cuando terminó, apenas podía reconocerme en el espejo. Mi cabello, antes descuidado, ahora tenía un estilo moderno pero elegante. Me sentía como una versión mejorada de mí mismo. Lucía notó los cambios de inmediato. Te ves diferente, me dijo una noche mientras cenábamos en mi apartamento. Pero lo que más me gusta es ver cómo brillan tus ojos. Pareces más, tú. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo.
Tal vez, después de todo, estaba en el camino correcto. Sin embargo, no todo era color de rosa. Había días en los que la inseguridad volvía con fuerza. Una tarde, mientras caminaba por el Parque del Retiro con Lucía, nos cruzamos con un grupo de jóvenes atléticos jugando al fútbol. No pude evitar compararme con ellos, sintiendo que, a pesar de mis esfuerzos, nunca llegaría a ser así. Lucía, siempre perceptiva, notó mi cambio de humor. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó, apretando mi mano. No es nada, intenté evadir, pero ella insistió. Finalmente, le conté cómo me sentía. A veces pienso que, no importa cuánto me esfuerce, nunca seré lo suficientemente bueno. Nunca seré como esos chicos. Lucía se detuvo y me miró directamente a los ojos. Alejandro, escúchame bien. No necesitas ser como nadie más. Te amo por quien eres, no por cómo te ves o cuánto puedes levantar en el gimnasio. Lo que me enamora de ti es tu corazón, tu mente, tu forma de ser. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Me di cuenta de que, en mi afán por mejorar, había estado cayendo en la misma trampa que doña Carmen me había tendido, juzgarme solo por mi apariencia física. Esa noche, reflexioné largo y tendido sobre mi viaje de autodescubrimiento. Sí, estaba haciendo cambios positivos en mi vida, pero ¿estaba haciéndolos por las razones correctas? Decidí que era hora de abordar no solo mi apariencia física, sino también mi bienestar emocional y mental. Al día siguiente, busqué un terapeuta. Encontré a la doctora Elena Martínez, una psicóloga con experiencia en problemas de autoestima y relaciones familiares. Nuestra primera sesión fue reveladora. Alejandro, me dijo la doctora Martínez después de escuchar mi historia, lo que estás experimentando es una respuesta común al abuso emocional. Las palabras de tu suegra han actuado como un catalizador, pero es probable que algunas de estas inseguridades ya estuvieran latentes en ti. Sus palabras me sorprendieron. ¿Abuso emocional? Nunca lo había visto de esa manera. Lo importante ahora, continuó, es que aprendas a valorarte por quien eres, no por lo que otros piensan de ti. El ejercicio y cuidar tu apariencia están bien, pero el verdadero cambio debe venir desde adentro. Durante las siguientes semanas, trabajé con la doctora Martínez en técnicas de autoafirmación y en identificar y desafiar mis pensamientos negativos. Fue un proceso difícil, a veces doloroso, pero también increíblemente liberador. Mientras tanto, mi relación con Lucía se fortalecía. Ella era mi roca, mi apoyo constante. Sin embargo, aún teníamos que enfrentar el elefante en la habitación, doña Carmen. Un domingo, Lucía me llamó con noticias que me helaron la sangre. Mis padres quieren que vayamos a cenar el próximo fin de semana, me dijo. Dicen que quieren hacer las paces. Mi primer instinto fue negarse, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a doña Carmen nuevamente. Acepté, no sin antes tener una larga conversación con Lucía sobre cómo manejaríamos la situación. La semana que siguió fue una montaña rusa emocional. Por un lado, me sentía más fuerte y seguro de mí mismo que nunca. Por otro, la idea de volver a esa casa, de sentarme en esa mesa, me llenaba de ansiedad. El sábado por la noche, mientras me preparaba para la cena, me detuve frente al espejo. El hombre que me devolvía la mirada era diferente al de hace unos meses. No solo físicamente, sino en la forma en que se paraba, en la confianza que irradiaba de sus ojos. Puedes hacer esto, me dije a mí mismo. No dejes que nadie te haga dudar de tu valor. Lucía y yo llegamos a la casa de sus padres puntuales. Don Manuel nos recibió con su habitual calidez, pero fue la reacción de doña Carmen la que me sorprendió. Parecía nerviosa. La cena comenzó en un silencio incómodo. Podía sentir la tensión en el aire, espesa y palpable. Finalmente, fue doña Carmen quien rompió el silencio. Alejandro, comenzó, su voz más suave de lo que recordaba. Quiero disculparme por lo que dije la última vez que nos vimos. Mis palabras fueron crueles e injustas. Me quedé atónito. De todas las cosas que esperaba oír esa noche, una disculpa de doña Carmen no estaba entre ellas. Yo, tartamudeé, sin saber qué decir. No tienes que decir nada, continuó ella. He tenido tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento,
y me avergüenzo de cómo te traté. Lucía me ha hecho ver lo maravilloso que eres, y lo feliz que la haces. Eso es lo único que debería importarme como madre. Sentí la mano de Lucía apretando la mía bajo la mesa, dándome fuerza. Gracias, doña Carmen, logré decir finalmente. Sus palabras me afectaron profundamente, pero también me impulsaron a trabajar en mí mismo. No para cambiar quién soy, sino para ser la mejor versión de mí mismo. El resto de la cena transcurrió en un ambiente mucho más relajado. Don Manuel contó anécdotas de su juventud, haciéndonos reír a todos. Incluso doña Carmen parecía más suelta, sonriendo y participando en la conversación de una manera que nunca antes había visto. Cuando nos despedimos esa noche, doña Carmen me sorprendió con un abrazo. Espero que podamos empezar de nuevo, me dijo en voz baja. De camino a casa, Lucía y yo hablamos sobre lo sucedido. Estoy tan orgullosa de ti, me dijo. Has manejado todo esto con tanta gracia y fortaleza. Sus palabras me llenaron de una calidez indescriptible. Me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la inseguridad, esta experiencia me había hecho crecer de maneras que nunca hubiera imaginado. En los días y semanas que siguieron, continué con mi rutina de ejercicios y mis sesiones de terapia. Pero ahora lo hacía con un propósito diferente. Ya no buscaba cambiar para agradar a otros o para encajar en un molde predeterminado. Lo hacía por mí, para sentirme bien conmigo mismo. Mi relación con Lucía se fortaleció aún más. Hablábamos abiertamente sobre nuestros sentimientos, nuestros miedos y nuestras esperanzas para el futuro. Y aunque las palabras de doña Carmen ya no tenían el poder de herirme como antes, sí me habían enseñado una valiosa lección sobre la importancia de la autoestima y el amor propio. Una tarde, mientras Lucía y yo paseábamos por el Parque del Retiro, nos detuvimos frente al lago. El sol se reflejaba en el agua, creando un espectáculo de luz y color. ¿Sabes?, le dije a Lucía, hace unos meses, cuando tu madre me dijo esas cosas, pensé que nunca volvería a sentirme bien conmigo mismo. Pero ahora me doy cuenta de que esa experiencia, por dolorosa que fuera, me ha hecho más fuerte. Lucía me miró con una mezcla de amor y admiración. Siempre has sido fuerte, Alejandro. Solo necesitabas recordarlo. En ese momento, mirando el reflejo de nosotros dos en el agua del lago, me di cuenta de que había ganado mucho más que músculos o un nuevo peinado en los últimos meses. Había ganado confianza, autoestima y una comprensión más profunda de quién era realmente. La lucha interna que había librado no había sido fácil, pero el resultado valía cada momento de duda y cada lágrima derramada. Porque al final, había aprendido la lección más importante de todas, que mi valor no dependía de la opinión de nadie más, sino de cómo me veía a mí mismo. Mientras caminábamos de regreso a casa, tomados de la mano, me sentí en paz. La voz de doña Carmen ya no resonaba en mi cabeza. En su lugar, escuchaba mi propia voz, fuerte y segura, recordándome que era suficiente, que era valioso, que era amado. A pesar de los avances que había logrado en mi lucha interna y la aparente reconciliación con doña Carmen, pronto descubrí que las tensiones familiares no se resuelven de la noche a la mañana. Lo que comenzó como un delicado equilibrio entre cortesía y cautela pronto se convirtió en un campo minado de emociones reprimidas y conflictos latentes. Todo empezó a desmoronarse en la cena de Nochebuena. Lucía y yo habíamos sido invitados a pasar las fiestas con su familia, una tradición que, según ella, era sagrada para los Martínez. Llegamos a la casa familiar cargados de regalos y buenas intenciones, determinados a mantener la paz y disfrutar de las festividades. Al principio, todo parecía ir bien. Don Manuel nos recibió con su habitual calidez, abrazándome como si fuera un hijo más. Doña Carmen, aunque más reservada, nos saludó con una sonrisa tensa pero educada. El aroma a pavo asado y turrón llenaba la casa, creando una atmósfera festiva que casi lograba enmascarar la tensión subyacente. La cena comenzó sin incidentes. Nos sentamos alrededor de la mesa bellamente decorada, con la vajilla de porcelana fina que doña Carmen solo sacaba en ocasiones especiales. La conversación fluía, principalmente guiada por don Manuel y sus anécdotas de navidades pasadas. ¿Recuerdas, Carmen, aquella Nochebuena cuando se fue la luz en todo el barrio?, preguntó don Manuel entre risas. Acabamos cenando a la luz de las velas, como en una película romántica. Doña Carmen sonrió levemente,
sus ojos brillando con el recuerdo. Por un momento, pude ver a la mujer de la que don Manuel se había enamorado, la madre cariñosa que Lucía siempre describía en sus historias de infancia. Pero entonces, como si un interruptor se hubiera activado, doña Carmen volvió a su expresión habitual de desaprobación apenas contenida. Sí, fue memorable, dijo secamente. Aunque habría sido mejor si hubiéramos tenido la previsión de tener un generador de emergencia, como los Rodríguez de al lado. El comentario cayó como una losa sobre la conversación. Don Manuel tosió incómodamente, mientras Lucía me lanzaba una mirada de disculpa. Intenté cambiar de tema. El pavó está delicioso, doña Carmen. ¿Es una receta familiar? Ella me miró con una mezcla de sorpresa y algo que no pude descifrar. Desconfianza, quizás. Es una receta que he perfeccionado a lo largo de los años, respondió. Requiere atención al detalle y un toque especial. No cualquiera podría hacerlo. No pude evitar sentir que sus palabras tenían un doble sentido, como si estuviera insinuando que yo no estaba a la altura de las tradiciones familiares. Lucía, sintiendo la tensión, intervino. Mamá, Alejandro es un excelente cocinero. El otro día preparó una paella que estaba para chuparse los dedos. Esperaba que este comentario aligerara el ambiente, pero tuvo el efecto contrario. Doña Carmen frunció el ceño. ¿Paella? ¿En Madrid? ¡Qué peculiar! La cocina es un arte universal, mamá, respondió Lucía, su voz teñida de frustración. No hay nada de malo en experimentar con diferentes platos. Por supuesto que no, cariño, dijo doña Carmen con un tono que sugería exactamente lo contrario. Siempre y cuando no se pierdan las propias raíces. La tensión en la mesa era palpable. Don Manuel intentó nuevamente desviar la conversación hacia temas más neutrales, pero el daño ya estaba hecho. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y ocasionales comentarios forzados sobre el tiempo. Después de la cena, mientras ayudaba a recoger la mesa, escuché sin querer una conversación entre Lucía y su madre en la cocina. «Mamá, ¿por qué tienes que ser así?», preguntó Lucía, su voz un susurro frustrado. Alejandro está haciendo un esfuerzo. ¿Por qué no puedes darle una oportunidad? Lucía, cariño, solo quiero lo mejor para ti, respondió doña Carmen. ¿Estás segura de que él es el indicado? Hay tantos jóvenes prometedores en tu círculo. No pude escuchar más. Me retiré silenciosamente, mi corazón latiendo con una mezcla de dolor y rabia. Pensé que habíamos superado esto, que doña Carmen había aceptado nuestra relación. Claramente, me había equivocado. El resto de la noche fue una tortura. Intercambiamos regalos en un ambiente que distaba mucho del espíritu navideño. Cuando finalmente nos despedimos, sentí como si hubiera corrido una maratón emocional. En el coche, de vuelta a casa, Lucía rompió el silencio. Lo siento mucho, Alejandro. No sé qué le pasa a mi madre. Pensé que las cosas habían mejorado. Suspiré, tratando de contener mi frustración. No es tu culpa, Lucía. Pero tenemos que hacer algo. No podemos seguir así. Los días siguientes fueron tensos. Lucía estaba visiblemente afectada por el conflicto entre su madre y yo. Intentaba mediar, pero cada intento parecía empeorar las cosas. Me sentía culpable por ponerla en esa posición, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirme herido y enojado por la actitud de doña Carmen. La situación alcanzó su punto de ebullición en la cena de Año Nuevo. Esta vez, fue en casa de los tíos de Lucía, lo que añadía una nueva capa de complejidad al asunto. La familia extendida estaba presente, y pronto me di cuenta de que los comentarios de doña Carmen habían sembrado dudas en otros miembros de la familia. Tía Pilar, una mujer regordeta y de risa fácil, me abordó mientras me servía una copa de cava. «Así que tú eres el famoso Alejandro», dijo, mirándome de arriba a abajo. «Carmen nos ha hablado mucho de ti». Su tono me hizo sospechar que lo que doña Carmen había dicho no era precisamente halagador. «Espero que cosas buenas», respondí, tratando de mantener un tono ligero. Tía Pilar soltó una risita incómoda. «Oh, ya sabes cómo es Carmen. Siempre preocupada por el futuro de Lucía.
Dice que trabajas en diseño gráfico, ¿verdad? ¡Qué interesante! Sentí como la ira comenzaba a bullir en mi interior. ¿Acaso doña Carmen había estado hablando mal de mí a toda la familia? A lo largo de la noche, recibí más comentarios similares. Tío Roberto quiso saber si tenía planes de conseguir un trabajo de verdad. Prima Sofía me preguntó, con fingida inocencia, si no me sentía un poco fuera de lugar en una familia tan tradicional como los Martínez. Cada comentario, cada mirada de soslayo, cada susurro a mis espaldas, era como una pequeña puñalada. Me sentía juzgado, escrutado, como si estuviera en un tribunal familiar donde ya me habían declarado culpable. Lucía, por su parte, hacía lo posible por defenderme y mantener la calma, pero podía ver el estrés en su rostro. Estaba dividida entre su amor por mí y su lealtad a su familia. La situación llegó a su clímax cuando, justo antes de las campanadas de medianoche, doña Carmen hizo un brindis. Por un año nuevo lleno de éxitos y decisiones sabias, dijo, mirándome directamente. Y porque nuestra querida Lucía encuentre el camino que la lleve a la verdadera felicidad. Fue la gota que colmó el vaso. No pude contenerme más. Disculpen, dije, poniéndome de pie. La habitación quedó en silencio, todas las miradas fijas en mí. Aprecio su preocupación por Lucía, de verdad. Pero creo que es hora de aclarar algunas cosas. Lucía me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Alejandro, no es necesario. Sí, lo es, respondí suavemente, antes de dirigirme al resto de la familia. He estado aguantando comentarios y miradas de desaprobación toda la noche. Y francamente, estoy cansado de ello. Amo a Lucía con todo mi corazón. Trabajo duro, tengo metas y sueños, y estoy comprometido a construir un futuro juntos. Si eso no es suficiente para ustedes, lo siento, pero no voy a cambiar quién soy para ganar su aprobación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir la tensión en el aire, tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Doña Carmen me miraba con una mezcla de shock e indignación. Fue don Manuel quien rompió el silencio. Alejandro tiene razón, dijo, sorprendiendo a todos. Hemos sido injustos con él. Si Lucía lo ha elegido, deberíamos respetarlo y darle una oportunidad real. Sus palabras parecieron romper un hechizo. De repente, la habitación se llenó de murmullos y miradas avergonzadas. Tía Pilar se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, querido. No debimos juzgarte sin conocerte. Uno a uno, los miembros de la familia se acercaron para disculparse. Incluso prima Sofía, que antes había sido tan condescendiente, admitió que se había dejado llevar por los prejuicios. Doña Carmen, sin embargo, permaneció en silencio. Su rostro era una máscara impenetrable, pero pude ver un atisbo de algo en sus ojos. ¿Respeto? ¿Resignación? No estaba seguro. Lucía, con lágrimas en los ojos, me abrazó frente a toda su familia. Gracias, susurró en mi oído. Por ser valiente, por defender nuestro amor. Cuando sonaron las campanadas de medianoche, el ambiente había cambiado completamente. Los abrazos y buenos deseos parecían más genuinos, las sonrisas más cálidas. Incluso doña Carmen se acercó a mí, aunque con cierta reticencia. Alejandro, dijo, su voz apenas audible sobre el ruido de la celebración. Creo que te he juzgado mal. No será fácil, pero estoy dispuesta a intentar conocerte mejor. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Asentí, aceptando su oferta de paz. Yo también, doña Carmen. Por Lucía, y por la familia que algún día espero que podamos ser. Esa noche marcó un punto de inflexión en nuestra relación con la familia de Lucía. No fue un cambio instantáneo ni milagroso. Aún habría momentos de tensión y malentendidos en el futuro. Pero había plantado la semilla del respeto mutuo, y con el tiempo, esperaba que pudiera florecer en una verdadera aceptación. Mientras Lucía y yo volvíamos a casa en las primeras horas del año nuevo, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El conflicto familiar había sido doloroso y agotador, pero también nos había fortalecido como pareja.
Habíamos enfrentado la adversidad juntos y habíamos salido victoriosos. ¿En qué piensas?, me preguntó Lucía, notando mi silencio. En que te amo, respondí, apretando su mano. Y en que, pase lo que pase, mientras estemos juntos, podremos superar cualquier cosa. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó la oscuridad de la noche. Yo también te amo, Alejandro. Y estoy tan orgullosa de ti, de nosotros. Mientras conducíamos hacia nuestro futuro, sentí una mezcla de esperanza y determinación. El conflicto familiar había sido una prueba difícil, pero también nos había enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la lealtad y la importancia de defender lo que creemos. Y aunque sabía que el camino por delante no sería siempre fácil, estaba listo para enfrentarlo, con Lucía a mi lado y una nueva comprensión de mi propia fuerza interior. Los meses que siguieron al incidente de Año Nuevo fueron como caminar sobre hielo fino. La relación con la familia de Lucía había mejorado, pero aún se sentía frágil, como si en cualquier momento pudiera resquebrajarse bajo nuestros pies. Doña Carmen, fiel a su palabra, hacía un esfuerzo visible por ser más amable conmigo, aunque a menudo parecía que le costaba tanto como tragar vidrio molido. Fue en una tarde de primavera cuando todo cambió. Lucía y yo habíamos sido invitados a un almuerzo familiar en casa de sus padres. El día era perfecto, con un sol radiante y una suave brisa que hacía ondear las cortinas de la terraza donde nos habíamos reunido. Don Manuel estaba al mando de la parrilla, asando chuletas de cordero que llenaban el aire con su aroma tentador. Al principio, todo parecía ir bien. La conversación fluía con relativa facilidad, salpicada de anécdotas familiares y discusiones sobre el último partido del Real Madrid. Incluso doña Carmen parecía más relajada, sonriendo ocasionalmente a mis comentarios. Pero entonces, como suele suceder en estas situaciones, una pregunta aparentemente inocente lo cambió todo. Y dime, Alejandro, comenzó doña Carmen, su voz dulce pero con un filo apenas perceptible, ¿cómo van las cosas en tu trabajo? ¿Has pensado en buscar algo más estable? Sentí como Lucía se tensaba a mi lado. Respiré hondo, decidido a mantener la calma. Mi trabajo va muy bien, gracias por preguntar. De hecho, acabo de conseguir un cliente importante que podría abrir muchas puertas para mi carrera. Doña Carmen asintió, pero su expresión dejaba claro que no estaba impresionada. Ah, qué bien. Pero, ¿no crees que sería mejor buscar un puesto en una empresa grande? Algo con más seguridad, ya sabes, pensando en el futuro. Mamá, intervino Lucía, su voz tensa, ya hemos hablado de esto. El trabajo de Alejandro es importante y tiene mucho potencial. Solo me preocupo por ustedes, cariño, respondió doña Carmen, su tono condescendiente. El mundo está lleno de incertidumbres, y bueno, con el trabajo de Alejandro. No pude contenerme más. Años de comentarios sutiles, miradas de desaprobación y críticas apenas veladas explotaron dentro de mí como un volcán dormido que finalmente despierta. Doña Carmen, dije, mi voz firme pero controlada, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta. El silencio cayó sobre la terraza como una manta pesada. Don Manuel dejó de atender la parrilla, mirándome con una mezcla de sorpresa y, ¿era eso respeto en sus ojos? Durante mucho tiempo, continué, he intentado ganarme su aprobación. He soportado sus comentarios, sus miradas, su constante cuestionamiento de mis decisiones y mi valía. Pero ya es suficiente. Doña Carmen parecía atónita, como si nunca hubiera esperado que yo le plantara cara de esta manera. Yo solo. No, por favor, déjeme terminar, la interrumpí, sorprendiéndome incluso a mí mismo con mi determinación. Entiendo que usted quiere lo mejor para Lucía. Lo respeto y lo aprecio. Pero lo que no puedo aceptar es la forma en que me ha tratado, como si fuera menos que nada, como si mi amor por su hija y mi dedicación a nuestra relación no significaran nada. Lucía tomó mi mano, dándome fuerza. Su tacto me recordó por qué estaba haciendo esto, por qué era importante enfrentar esta situación de una vez por todas. Sé que mi trabajo puede parecer inestable desde su perspectiva, continué. Pero es mi pasión, es lo que amo hacer. Y estoy trabajando duro para construir algo significativo, algo de lo que Lucía y yo podamos estar orgullosos. No soy perfecto,
Y tal vez no soy lo que usted imaginó para su hija, pero la amo con todo mi corazón y estoy comprometido a construir una vida feliz y plena con ella. Doña Carmen me miraba fijamente, su rostro una mezcla de emociones que no podía descifrar. Por un momento, temí haber ido demasiado lejos, haber arruinado cualquier posibilidad de reconciliación. Pero entonces, para mi sorpresa, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Alejandro, dijo, su voz quebrada, yo no sé qué decir. Diga lo que realmente siente, la animé, sintiendo que estábamos al borde de un momento crucial. Sin máscaras, sin pretensiones. Solo la verdad. Doña Carmen tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas. Tienes razón, dijo finalmente. He sido injusta contigo. Y lo peor es que lo he hecho por las razones equivocadas. Se levantó de su silla y caminó hacia el borde de la terraza, mirando hacia el jardín. Todos la observábamos en silencio, esperando. Cuando era joven, comenzó, su voz apenas un susurro, estaba enamorada de un chico como tú, Alejandro. Creativo, apasionado, lleno de sueños. Mis padres no lo aprobaban, decían que no tenía futuro. Y yo les hice caso. Se volvió hacia nosotros, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Me casé con un hombre adecuado, alguien que mis padres aprobaron. Y aunque he sido feliz con Manuel, dijo, lanzando una mirada de cariño a su marido, siempre me he preguntado qué hubiera pasado si hubiera seguido mi corazón. Don Manuel se acercó a ella, tomando su mano en un gesto de apoyo silencioso. Era evidente que esta era una historia que él ya conocía, un dolor compartido en su larga vida juntos. Cuando vi a Lucía contigo, continuó doña Carmen, mirándome directamente, vi a esa chica que fui una vez. Y tuve miedo. Miedo de que cometiera el mismo error que yo, miedo de que sufriera. Pero me equivoqué, Alejandro. Me equivoqué al juzgarte, al intentar separarlos. Sus palabras cayeron sobre mí como una lluvia suave, lavando años de resentimiento y dolor. De repente, vi a doña Carmen no como la suegra crítica y desaprobadora, sino como una mujer que había vivido con sus propios arrepentimientos y miedos. Lo siento, dijo, su voz firme ahora. Lo siento por todo lo que he dicho y hecho. Por haberte llamado feo y débil, por haber intentado socavar tu confianza y tu relación con Lucía. Estaba proyectando mis propios miedos y arrepentimientos en ustedes, y eso no es justo. Me acerqué a ella, sintiendo como si estuviera caminando en un sueño. Doña Carmen, dije suavemente, yo también lo siento. Siento no haber entendido antes por lo que estaba pasando, siento haber dejado que el resentimiento creciera entre nosotros. Nos miramos por un largo momento, y luego, para sorpresa de todos, incluida a ella misma, doña Carmen me abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, pero pronto se convirtió en algo real, algo sanador. Cuando nos separamos, vi que todos tenían lágrimas en los ojos. Lucía se acercó y nos abrazó a ambos, formando un círculo de reconciliación que parecía imposible hace solo unos minutos. Gracias, susurró Lucía, su voz cargada de emoción. Gracias a los dos por ser valientes, por hablar con honestidad. El resto del día transcurrió en un ambiente completamente diferente. La tensión que había sido una constante en nuestras interacciones familiares se había disipado, reemplazada por una sensación de comprensión mutua y, tal vez, el comienzo de una verdadera conexión. Doña Carmen, como si quisiera compensar por todos los años de críticas, comenzó a hacer preguntas genuinas sobre mi trabajo, mis sueños, mis planes para el futuro. Y por primera vez, sentí que realmente me estaba escuchando, que estaba interesada en conocerme como persona, no solo como el novio de su hija. Cuéntame más sobre ese cliente importante que mencionaste, dijo mientras compartíamos el postre. Suena como una gran oportunidad. Y así, le hablé de mis proyectos, de mis esperanzas para el futuro de mi carrera. Le conté sobre las noches en vela trabajando en diseños, sobre la emoción de ver mis creaciones cobrar vida. Y para mi sorpresa, vi un brillo de comprensión en sus ojos, como si estuviera recordando sus propios sueños de juventud. Sabes, dijo pensativamente, tal vez podría ayudarte a hacer algunos contactos. Conozco a varias personas en el mundo de los negocios que podrían estar interesadas en tus servicios.
Su oferta me dejó sin palabras. Era más de lo que jamás hubiera esperado, un gesto de aceptación y apoyo que significaba más que cualquier palabra. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, sentí que algo fundamental había cambiado. La confrontación que tanto había temido se había convertido en un punto de inflexión, una oportunidad para el entendimiento y el crecimiento mutuo. Mientras nos preparábamos para irnos, doña Carmen me tomó del brazo, llevándome aparte por un momento. Alejandro, dijo, su voz suave pero firme, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Orgullosa de cómo amas a mi hija, de cómo luchas por tus sueños. Y estoy agradecida de que hayas tenido el valor de enfrentarme hoy. Me has enseñado una valiosa lección. Sus palabras me llenaron de una emoción que no pude nombrar. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros, un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Gracias, doña Carmen, respondí, mi voz quebrada por la emoción. Esto significa mucho para mí, para nosotros. Nos despedimos con abrazos genuinos y promesas de futuros encuentros, libres de la tensión y el resentimiento que habían marcado nuestras interacciones anteriores. En el coche, de camino a casa, Lucía y yo permanecimos en silencio por un largo tiempo, procesando todo lo que había sucedido. ¿Estás bien?, preguntó finalmente Lucía, su mano entrelazada con la mía. Mejor que bien, respondí, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Siento como si finalmente pudiera respirar, como si un capítulo difícil de nuestras vidas acabara de cerrarse. Lucía sonrió, sus ojos brillantes de lágrimas y felicidad. Estoy tan orgullosa de ti, Alejandro. De cómo manejaste todo, de cómo te mantuviste firme pero compasivo. Me has recordado todas las razones por las que me enamoré de ti. Sus palabras calentaron mi corazón, reafirmando que todo por lo que habíamos pasado valía la pena. Habíamos enfrentado uno de los mayores desafíos de nuestra relación y habíamos salido más fuertes, más unidos. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, reflexioné sobre el increíble giro que habían dado los acontecimientos. La confrontación que tanto había temido se había convertido en un momento de sanación y comprensión. Había aprendido que a veces, enfrentar nuestros miedos y hablar con honestidad puede abrir puertas que pensábamos cerradas para siempre. Y mientras me quedaba dormido, con Lucía acurrucada a mi lado, sentí una profunda gratitud. Gratitud por el amor que compartíamos, por la fuerza que habíamos encontrado juntos, y por la promesa de un futuro donde la aceptación y el entendimiento reemplazarían el juicio y el resentimiento. La confrontación había sido difícil, pero necesaria. Y de sus cenizas, había surgido la posibilidad de una relación familiar verdadera y significativa. Un nuevo capítulo estaba comenzando, y estaba emocionado por ver qué nos deparaba. Los meses que siguieron a la confrontación con doña Carmen fueron como un renacimiento. La tensión que había envenenado nuestras interacciones familiares durante tanto tiempo se había disipado, dando paso a una nueva dinámica llena de posibilidades. Sin embargo, la reconciliación y el crecimiento no fueron un camino fácil. Requirieron esfuerzo, paciencia y una voluntad genuina de todas las partes para sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor. El primer paso en este nuevo capítulo de nuestras vidas llegó en forma de una invitación. Doña Carmen nos llamó un domingo por la tarde, su voz notablemente más cálida de lo que jamás la había escuchado. Alejandro, Lucía, dijo, me preguntaba si les gustaría venir a cenar el próximo sábado. Solo nosotros. Pensé que podríamos hablar. Conocernos mejor. Lucía y yo intercambiamos miradas de sorpresa y cautela. A pesar de la catarsis emocional que habíamos experimentado durante nuestra última reunión, aún había cierta aprensión. ¿Podríamos realmente superar años de malentendidos y resentimientos en una sola cena? Nos encantaría, mamá, respondió Lucía, apretando mi mano en señal de apoyo. El sábado llegó más rápido de lo que esperábamos. Nos encontramos frente a la puerta de los Martínez, ambos nerviosos pero determinados a dar lo mejor de nosotros mismos. Fue doña Carmen quien abrió la puerta, su rostro iluminado por una sonrisa genuina que nunca antes le había visto dirigida hacia mí. Bienvenidos, dijo, abrazándonos a ambos. El gesto, aunque un poco torpe, estaba lleno de una calidez que derritió gran parte de mi ansiedad. La cena que siguió fue una experiencia surreal.
En lugar de la tensión habitual, la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Doña Carmen, fiel a su palabra, se esforzó por conocerme realmente. Me preguntó sobre mi infancia, mis sueños, mis miedos. Y por primera vez, sentí que realmente me estaba escuchando. «Sabes, Alejandro», dijo en un momento de la noche, su voz teñida de una emoción que no pude identificar completamente, «creo que te juzgué mal desde el principio. Estaba tan preocupada por lo que creía que era mejor para Lucía que no me di cuenta de lo maravilloso que eres realmente». Sus palabras me dejaron sin aliento. Era la validación que había estado buscando durante tanto tiempo, aunque no me había dado cuenta hasta ese momento. «Gracias, doña Carmen», respondí, luchando contra el nudo en mi garganta. Significa mucho para mí escuchar eso. A medida que avanzaba la noche, sentí que las barreras entre nosotros se desmoronaban. Doña Carmen compartió historias de su propia juventud, de sus sueños no realizados y de cómo eso había influido en su forma de ver el mundo. Comprendí que su dureza inicial hacia mí no era por maldad, sino por miedo. Miedo de que su hija pudiera enfrentar las mismas dificultades que ella había experimentado. «Quiero que sepan», dijo doña Carmen al final de la noche, «que estoy comprometida a ser mejor. A apoyarlos, a amarlos a ambos como se merecen. Sé que tomará tiempo, pero estoy dispuesta a hacer el esfuerzo si ustedes también lo están». Lucía y yo nos miramos, nuestros ojos brillantes de emoción. «Por supuesto que lo estamos, mamá», dijo Lucía, abrazando a su madre. Esa noche marcó el comienzo de una nueva era en nuestra relación familiar. Los meses siguientes fueron un periodo de crecimiento y descubrimiento mutuo. Doña Carmen, fiel a su palabra, hizo un esfuerzo consciente por ser más abierta y comprensiva. Una tarde, mientras ayudaba a doña Carmen en la cocina, algo que nunca antes habría imaginado posible, ella me sorprendió con una pregunta. «Alejandro», dijo, mientras pelaba patatas con destreza, «¿alguna vez pensaste en exponer tu trabajo? Tus diseños son realmente impresionantes». Su interés genuino en mi trabajo me conmovió profundamente. «La verdad es que sí lo he pensado», admití. «Pero siempre me ha dado un poco de miedo dar ese paso». Doña Carmen dejó el pelador y me miró directamente. «Creo que deberías hacerlo. Tienes talento, Alejandro. Y el mundo merece ver lo que puedes hacer». Su apoyo incondicional fue el empujón que necesitaba. Con la ayuda de Lucía y el sorprendente respaldo de doña Carmen, organicé mi primera exposición de diseño gráfico en una pequeña galería de Madrid. La noche de la inauguración fue mágica. Ver mis creaciones en las paredes, rodeado de amigos, familia y extraños que apreciaban mi trabajo, fue una experiencia indescriptible. Pero lo que más me emocionó fue ver a doña Carmen moviéndose entre los invitados, hablando con orgullo sobre mi trabajo como si fuera su propio hijo. «Ven esta pieza», la escuché decir a un grupo de personas. Alejandro la creó inspirándose en la historia de amor de sus abuelos. ¿No es maravilloso cómo captura la esencia del amor duradero? Su apoyo y entusiasmo me dejaron sin palabras. Era un cambio tan drástico de la mujer que me había llamado feo y débil hace tan solo unos meses. A medida que pasaba el tiempo, nuestra relación continuó floreciendo. Doña Carmen se convirtió en una aliada inesperada en mi carrera, presentándome a contactos en el mundo de los negocios que abrieron nuevas oportunidades para mi trabajo. Pero el crecimiento no se limitó solo a mi carrera profesional. Nuestra relación personal también se profundizó. Doña Carmen comenzó a tratarme como a un hijo, preocupándose por mi bienestar, celebrando mis éxitos y apoyándome en los momentos difíciles. Un día, mientras disfrutábamos de un café en la terraza de su casa, doña Carmen me sorprendió con una confesión. «Sabes, Alejandro», dijo, su voz suave y reflexiva, «nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecida de que hayas entrado en nuestras vidas. Has hecho a Lucía más feliz de lo que jamás la he visto, y me has enseñado una valiosa lección sobre el amor y la aceptación». Sus palabras me emocionaron profundamente. «Gracias, doña Carmen», respondí. «Ustedes también me han enseñado mucho. Sobre la familia, sobre la perseverancia, sobre el perdón». Fue en ese momento cuando me di cuenta de cuánto habíamos crecido todos. No solo yo, que había superado mis inseguridades y encontrado la fuerza para defender mi amor y mis sueños. También Lucía,
que había aprendido a equilibrar su amor por mí con su lealtad hacia su familia. Y por supuesto, doña Carmen, que había tenido el coraje de enfrentar sus propios miedos y prejuicios para abrazar una nueva forma de amar y aceptar. Nuestro crecimiento conjunto alcanzó su punto culminante un año después de aquella confrontación que lo cambió todo. Lucía y yo decidimos que era el momento de dar el siguiente paso en nuestra relación. Con el anillo de compromiso en mi bolsillo y los nervios a flor de piel, decidí hacer algo que nunca hubiera imaginado antes: pedirle la bendición a doña Carmen. La invité a tomar un café, solo nosotros dos. Cuando le conté mis intenciones, esperaba al menos un atisbo de su antigua desaprobación. En cambio, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de alegría. «Oh, Alejandro», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Nada me haría más feliz que verte convertirte oficialmente en parte de nuestra familia. Tienes mi bendición, y mucho más que eso, tienes mi amor y mi respeto». El día que le propuse matrimonio a Lucía, con toda la familia presente, fue uno de los más felices de mi vida. Ver la alegría en el rostro de Lucía, el orgullo en los ojos de don Manuel, y la genuina felicidad en la sonrisa de doña Carmen, me hizo darme cuenta de cuán lejos habíamos llegado. Los meses de preparación para la boda fueron una experiencia de unión familiar como nunca antes había experimentado. Doña Carmen se involucró en cada detalle, no como una suegra controladora, sino como una madre amorosa que quería que nuestro día fuera perfecto. El día de la boda, mientras esperaba nervioso en el altar, vi a doña Carmen en la primera fila, sus ojos brillantes de lágrimas. Justo antes de que comenzara la ceremonia, se acercó a mí y me abrazó fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo mío», susurró. «Gracias por no rendirte con nosotros, por enseñarnos el verdadero significado del amor y la aceptación». Sus palabras fueron el regalo más precioso que podría haber recibido en ese día tan especial. Me di cuenta de que el viaje que habíamos emprendido, desde aquel primer encuentro desastroso hasta este momento de pura alegría, había sido una lección de vida invaluable. Mientras Lucía caminaba hacia el altar, radiante y hermosa, reflexioné sobre todo lo que habíamos superado. Las dudas, el dolor, los conflictos, todo había sido parte de un camino que nos había llevado a este momento perfecto. Nuestros votos fueron una promesa no solo entre Lucía y yo, sino un compromiso con toda nuestra familia. Un compromiso de amor, de aceptación, de crecimiento continuo. En la recepción, doña Carmen sorprendió a todos con un emotivo discurso. Cuando Alejandro entró en nuestras vidas, dijo, su voz llena de emoción: «Cometí el error de juzgarlo sin conocerlo. Pero él, con su amor inquebrantable por Lucía y su determinación de ser aceptado, nos enseñó a todos una valiosa lección. Nos enseñó que el amor verdadero no conoce prejuicios, que la familia es más que lazos de sangre, y que siempre hay espacio para crecer y cambiar». Sus palabras resonaron en la sala, tocando los corazones de todos los presentes. Vi lágrimas en los ojos de muchos invitados, y sentí mi propio corazón hincharse de emoción. Esa noche, mientras Lucía y yo bailábamos nuestro primer baile como marido y mujer, rodeados por el amor y la aceptación de nuestra familia, me di cuenta de que habíamos logrado algo extraordinario. No solo habíamos superado los obstáculos en nuestro camino, sino que habíamos transformado esos desafíos en oportunidades de crecimiento y amor. Miré a doña Carmen, que nos observaba con una sonrisa radiante, y sentí una profunda gratitud. Su viaje de aceptación y crecimiento había sido tan importante como el mío propio. Juntos, habíamos demostrado que el amor, la comprensión y la voluntad de cambiar pueden superar incluso las barreras más difíciles. Mientras la noche avanzaba, rodeado de la alegría y el amor de nuestra familia y amigos, me sentí completo. El camino había sido largo y a veces doloroso, pero cada paso nos había llevado a este momento perfecto. Y así, con el corazón lleno de amor y gratitud, me di cuenta de que esta no era el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de promesas, de crecimiento continuo y de un amor que había superado todas las pruebas. La reconciliación y el crecimiento que habíamos experimentado no solo habían sanado las heridas del pasado, sino que habían sentado las bases para un futuro brillante y lleno de amor. Y mientras miraba a Lucía, a doña Carmen, a toda nuestra familia reunida, supe que juntos podríamos enfrentar cualquier desafío que el futuro nos deparara. Porque al final, habíamos aprendido la lección más importante de todas:
que el amor verdadero, el que acepta, perdona y crece, es la fuerza más poderosa del mundo.